Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, César. Hola, te oigo. Sí, em, el autoconocimiento se sabe sin pensar. Correcto, ¿M? correcto. Cuando estamos en lo que es la tormenta, el tsunami, con el ataque de mente a tope, en ese momento hay algo que recuerda. ¿Es un pensamiento o es simplemente un recuerdo o es lo mismo? ¿O qué es eso que te saca en un momento? Que hay como un segundo en el que algo aparece, pero no lo detecto como un pensamiento, pero no sé si Ya, mm, de nuevo. ¿Me lo repites, por favor? sí. No, te estaba comentando que el autoconocimiento se sabe sin pensar, todo es sin pensar, todo es sin pensamiento en realidad. Correcto. Entonces, en ese momento en el que estás en el tsunami emocional o eh, con mucho aferramiento a la mente, ¿no? Mm. En ese momento, dentro de ese caos, hay veces que hay un segundo en el que algo recuerda. Eso entonces, ¿qué es? Porque es un pensamiento, un recuerdo, es lo mismo. Hay algo que saca por un segundo. Que te Y saca que de te... Sí, la conciencia. que ocurre solo, espontáneo, no lo hace nadie, obviamente, claro. Correcto, correcto. Eso empieza a suceder después que se han tenido ciertos momentos de claridad, porque realmente siempre fue espontáneo, nunca fue voluntario. Debido a la presencia del aparente individuo, parece que hay un individuo que indaga y uno cree ser el individuo, pero realmente es un momento donde se recuerda que se es conciencia, ¿sí? Pero no es proceso mental, intelectual, cuando mucho se podría decir que es intuitivo, ¿sí? Algo que dice, yo no tengo nada que ver con esto. Todo lo que sea, inclusive el autoconocimiento, luego va a ser procesado e interpretado mentalmente, ¿sí? El primer pensamiento que surge es, yo soy la conciencia, yo soy eso. O el pensamiento, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Mm? O sea, la interpretación va a estar allí, va a estar allí. Disculpa que hablo un poquito así, es que me pusieron mucha anestesia el otro día acá, cuando fui al dentista, creo que fue cuando el viernes. Y no se me va a pasar la anestesia y me comí algo y sin darme cuenta me estaba comiendo el labio, y se me puso esto así. Me empecé a masticar y cuando voy a agarrar así que voy a morder algo que estaba comiendo y veo que lo mordí, estaba todo lleno de sangre, me mordí el labio aquí y me lo está. Y todavía ando así. Entonces, al igual que se sabe que se es conciencia, si no sabes cómo lo sabes, por eso se dice que es conocimiento directo, porque no interviene el intelecto, la mente. ¿Mm? Y la tormenta viene porque quedará algo por allí que quiere, que tiene que salir. ¿Mm? La mente buscando excusas para sobrevivir, pero buscando la excusa para sobrevivir, hace lo contrario. ¿Mm?
Es que parece que es un pensamiento. Parece que es un pensamiento, pero no. Claro, Mm. por eso me surgía la duda. Puede que surja el pensamiento, pero al darte cuenta es antes del pensamiento. O sea, yo me doy cuenta de algo antes de que piense que me doy cuenta de algo. Primero hay conciencia de algo y luego viene el pensamiento acerca de ese algo. El pensamiento acerca de ese algo es lo que se confunde como ser consciente de algo, porque aparece un yo que dice que es consciente de algo o consciente de sí, pero eso se sabe después que ese yo surgió. Por eso se llama, esa es la conciencia individual, conciencia relativa o falsa conciencia, ¿no? Muy bien, gracias, César. No, no. Es súper interesante porque así es como empieza a funcionar uno después que el ego desaparece. ¿Mm? Comenzando con darse cuenta de ser conciencia. Yo me doy cuenta de ser conciencia y luego pienso que, Ujú. que soy conciencia. ¿Mm? El pensamiento soy conciencia sustituye al pensamiento soy el cuerpo. ¿Mm? No es que se deja la capacidad de pensar o se pierde la memoria o la capacidad de sentir. Ramana mismo lo describió así. ¿Ok? Y me di cuenta de que no soy otra cosa más que espíritu trascendiente del cuerpo. Al darse cuenta, surgió antes de que pensara que es espíritu trascendiente del cuerpo. Todo lo demás empieza a suceder así. Y la respuesta ante lo que sucede se basa en conciencia acerca de lo que sucede, donde lo que sucede no se percibe como separado. Por lo tanto, esa respuesta mental es completamente diferente, no está condicionada, es completamente espontánea. No tiene ninguna agenda, no tiene ninguna expectativa. Es más allá inclusive del altruismo. Gracias. A la orden.
Todo conocimiento sin ego es directo, tanto de sí mismo como de lo otro como sí mismo. Mm, No, go on. So in the school, we taught that we need to reason, reason out the things, and that reasoning brings the new knowledge. Like by reflecting on what's going on, we can understand things further. But then at the same point, I had this also perception that all the knowledge comes directly. So there is no need in this reflecting to get it. So it was a wrong knowledge then that we need to reflect on something to understand, or is it true that like how to say chewing something in the mind can come to some In what school? In this school. no in the school as a kid. They were teaching us how to think, reflect on things, like philosophy and stuff. Mm. Or that is ego-based, where the individual is reflecting on something. Mhm. So that something must be different from the individual, separate, other. Here is direct. The understanding is direct. The response is direct, spontaneous. It takes no time. But then, so if we reflect on something and we get the understanding of it, it's spontaneous also, it's not related to ego activity. Correct? Hmm? Again. No, I'm listening. So if we reflect on something and getting to a certain conclusion or understanding, that's spontaneous. It's not related to the ego reflection. It's comes from the direct knowledge. All that is ego, is even the intellect, the capacity of reflection and all that stuff. That's ego stuff. Even if you ponder about this knowledge, is the ego. So the ego, but the ego is not trying to understand. Here is pondering. It's going through it again and again and again. For example, Mr. Ratanlal was in an interview with Baba and other, there were some of the students from the institute. Baba said, there is no one person without ego. There is no one person without ego. And Mr. Ratanlal mentally, inwardly thought, uh, strange, so many saints and sages, right? And he says there is no one person without ego. He kept quiet because he was not going to contradict his guru, neither outwardly or inwardly. Right? And then he said he went home and he couldn't stop thinking about it. So that caught his attention and he was pondering about it. Pondering means there is no person without ego. There's no person without ego. He said that even in his sleep, he was pondering, right? There is no person without ego. Next day, he was called to an interview again. Same with different students, I don't remember. Because of the story must has been the same, because Baba wanted to prove something. And then Baba said the same thing. See, there is no one person without ego. And look at Mr. Ratanlal and says, answer, tell them why. And he says, in that very moment, when Baba said, tell them why, the answer struck him, see, like a lightning. Person is ego. There is no person without ego, right? Because the person is ego.
So he was pondering about it, reflecting on what Baba said. What you don't understand, right? It's what you don't understand. Yeah. And you chew it, you meditate on it, right? You don't analyze it or compare it with other knowledge, or you don't touch it by the means of reasoning or anything. You just ponder about it. He will have the same impact with me when he will correct me, even if I didn't like it. Okay, because the ego doesn't like to be pointed out. I couldn't stop thinking about it. Or him. Even if I tried, even if I didn't want to. Even by the means of inquiry, I couldn't get rid of these thoughts. Until just the understanding just breaks through. At some point, the ego surrenders. No? Okay. And it sinks. So what you were told is just breaks through. It reaches you. And understanding is spontaneous also. The understanding is also spontaneous. Well, at the school, for example, when we study and we make an equation and understand that, that's all spontaneous. It just comes in, and then No, you believe that. You are listening to the teacher, you are believing that 2 plus 2 is 4. And then 4 minus 2 is 2. And this formula is you are learning that. Right? You go through your memory, just remember that. You remember the equations, right? And then you use them. Right? And this is ignorance. It's called learned ignorance. Other people's thoughts. Until certain extent is useful, right? It has a practical means. But it's thought. So you're thinking about thought and believing, because this tree doesn't say I am number 1, I am number 2, and I am number 3. And if you bring 2 more trees, we're gonna be 5 trees. So who is saying so? I think 1, 2, 3. If I bring 2 more, it's gonna be 5. So all this is thought. I'm not saying it even in a negative sense. It is thought. This country and that country and this and that and all that is language, is memory. A, B, and you repeat, right? A, B, C, D, E, F, G, la 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 la. Isn't it? 1, little 2, little 3, little Indian, 4, little 5, little 6, and you go like that. You repeat. You copy and repeat, copy and repeat. And then ego means to attach an identity to all that. All that is I. This is me, and this is mine. My knowledge, my memory, my education, my culture, my system, my philosophy, my religion, my country, I don't know, my ideas, political, whatever, right? with My God. and creativity. Um, I'm not an artist myself, but what I say comes spontaneously. I'm not making it up. It may sound familiar to what someone else said, but
As far as I'm concerned, it is coming right here, right now. All what I'm saying as an answer is coming right here, right now. Mm. And I'm experiencing directly what I'm talking about. So for me, it's a fact. So all the artist says that they don't, the piece of art possess them. Einstein himself said, I have to run and grab a piece of paper and a pen or go to a board and write down all these ideas before I forgot. So when I had a problem, Einstein said, I will meditate in a particular way and then the answer will come and I have to rush. Beethoven also said, oh, please, he wanted all that to stop in his head. He couldn't, right? So it is nothing that we can call ours. To begin with, it is nothing that we can call I. Nothing in particular that we can call I. So I is either totality or not. So creativity comes. And mostly it's based on observation. Depending what people call creativity, because now this idea of art, so you take a banana with some masking tape and place it on the wall as a piece of art. So I don't know. Yeah. If that is art, then art is anything. And what human created is basically a modification of what already exists. The technology is basically a modification of what is taking information from what already exists and doing something with it. Airplanes from birds, trucks from animals, basically, and so on. Right? And then by observation, and all the modifications and the refinement of the technology comes. There was a guy that was very good explaining that. His name was his, was in charge of a very famous project, Jack Fresco. That everything comes out of observation. And then you don't think, how I'm going to create this. It's just observation, and out of observation comes an idea, right? And then out of observation of that idea gets modified and refined and so on. So, one can say the same thing in many different ways. This knowledge, you can explain the same thing perhaps in different ways. Right? Where it come up by itself. It's nothing that you think about it. It's not by the means of thought or intellect or reason. It just comes out. But the sage is not an intellectual.
He's not a philosopher, neither. Right? The sage doesn't know. He is. And it doesn't even know how it knows what it knows, because there is no how, there is no means. This is how much he knows, but he doesn't even know how he knows what he or she knows. Spontaneous. And there is no sense of doership, because being is all. Hmm? There is no doing, there is only being. No doingness, beingness. So what we call action is being itself, is the self itself. Hmm? So there is no sense of doership. Doing is being. What we call doing, what I understand by doing, or actions, or happenings, or events, or phenomenon, or manifestation, call it whatever you like. Hi, Cesar. Hi. So the question is, you just tell your guest about the knowledge which strikes the mind, like which strikes with spontaneously. So my question is about it. So they say that the knowledge come by grace, or if it comes by grace, which grace it is? Because if consciousness doing nothing, what is the grace about? Another name for the self is grace. So grace comes from grace. But it if it's doing nothing, how the mind diets and get this grace? Mind doesn't get grace. By grace, you understand there is no mind. And the understanding comes from consciousness, see, from grace itself. This with the mind you will not get. Yes, but if if it's doing nothing, how it comes? You're doing nothing, but within itself there is a power that makes everything to happen. And this power gets activated by no intention, will, desire whatsoever. It just happens. So it's like the winning the lottery. You could or you couldn't or not. Yes. See, the bird is flying from over a lake, right? And the lake is reflecting the bird flying, right?
But the lake it has no intention to reflect the bird, and the bird has no intention to reflect itself on the lake. It's just the nature of things. Make sense to you? Yes, but I don't know how it connect to my question. That's the answer to your question, but your brain is going to explode trying to understand it. Yeah. The ego, that it seems to be the doer, see, the cause of the effect, cannot accept that there is no cause and effect. But still the knowledge come faster to people in ashrams, in satsangs, than in Barsa or Yes. So it happens. The only way you can sort of understand this before realizing the self is by the means of observation. The surroundings. Am I blowing the wind? No. If I am not blowing the wind, I am not making the trees to move by the blow of the wind, right? Am I making the sun to illumine, to evaporate the water, or it's just happening, right? So you may get to the conclusion that there must be some power that is looking after all that, or an intelligence, or whatever you like to call it, or an energy, whatever, right? Some intelligent principle. But isn't it the mind, intelligent principle? Wait. Yeah, but the mind becomes stupid. That's a paradox too. Turns into an ego. And then you approach to the body, right? The growing of the hair, the beating of the heart, the digestion of the food, the functioning of the nervous system, sense perception, brain, all that. Am I doing that consciously? Am I the doer of any of it? No. No. Then who is this I that claims to be the doer? It's only a thought. How can a thought understand the miracle of life? Life is not interested. Life is not interested in understanding itself. That tree is not interested in understanding itself, or the sun. Why am I heating? Why am I doing this? Why am I evaporating the water and making things see, to get wet by rain and all? See, it's the ego who has all these questions. So the question is, who is the questioner? See? We must question the questioner. See, that's what Ramana meant by doubt the doubter. You can understand the complexity or the simplicity of existence with a limited tool, intellect, which is a tool of a limited entity, which is the thought, the mind. The person is a limiting idea. That's another name for it.
is to reduce oneself to a particular name and form, ¿sí? To reduce the absolute existence con infinitesimal part of the totality of life, right? Somebody sent me a picture the other day. It was funny. It was a Via Láctea, right? And there is like a pinpoint there. And I said, there is you, all stressed out and paying taxes. Uh, Mm. It's a picture of the Via Láctea, okay? Via Láctea is a galaxy Oh, where we are supposed to be. oh, And there is a line that points to something, to nowhere. Okay, I said, this is you, all stressed out and paying taxes, right? So you what? See? So it's to reduce the absolute existence, the self-consciousness, whatever you like to call it, and believe that it is limited to one thing. Hmm? That it is one individual separate self. Until it doesn't reveal others, it's all I know. Sorry? This until it doesn't reveal others, it's all I know. This small like point, To reveal being being me, being this person. what do you mean by until it doesn't reveal others? See, when you look outside, you seemingly become this me, become a person. When you look outside, you become the mind, the ego, the person, the individual. Seemingly become an ego. When you look inside, then you know you are consciousness. You are always consciousness. Or you seem to be a separate individual, body, person, self. You check if they are fresh cars or old. You check if they are fresh or old by the dryness of the skin. Of the men. Thank you. Hmm. Ego is the idea, ego, person, mind, individual, literally is the idea of being the body. See? It's an idea, it's a thought, it's a concept, a belief. It's an idea that gives the impression that oneself, this self, the unlimited existence, is limited to a particular name and form. That oneself, the self, is subject to birth, growth, decay, death, reincarnation, free will, destiny, karma, bondage, and liberation. All of that are thought. Of the individual, which itself is a thought.
They withdraw quickly. ¿No? Buenas tardes, César. Mm. Mira, mi pregunta, por favor, tiene que ver con la creatividad. No sé si es muy pertinente, pero has hablado algo de arte y me ha surgido. He comprobado que cuando estoy tocando, la mayor parte de las veces estoy haciendo, perdón, me toca algo sin querer aquí la mayor parte de las veces estoy tocando y estoy haciendo, digamos, combinaciones matemáticas a las que se añaden mis tendencias, ciertos recursos, ciertas técnicas y ciertas cosas. Pero hay ciertos momentos en los que uno está muy relajado y aparece una idea que no tiene nada que ver con lo que habitualmente suelo tocar. La pregunta que quería hacerte, ¿es eso la mente o es otra cosa? ¿Todo eso es mente? No, la mente es el que hace la pregunta. O sea, lo que aparece de forma espontánea no es mente. La mente es la que luego dice, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde salió la idea? La mente como ego es el que hace la pregunta. Pero la creatividad, que es la pregunta básica, digamos, la creatividad humana, cuando alguien hace un invento, Humana. perdón, La creatividad es humana. la creatividad es humana, por lo tanto, eso es mente. Claro, eso es una idea. Los pájaros no hacen nidos. De las abejas no hacen panales. Ah, vale. Mm. ¿Quién es el hacedor? Esa es la pregunta. Sí, me estaba haciendo yo esa pregunta antes de haber levantado la mano. Mm. Pero tenía la cosa esa porque, claro, proveniendo del cristianismo con la idea de que hay una deidad que crea todo, que eh, tal, pues entonces creo que mi pregunta tiene origen ahí. ¿Y ese creador para quién existe? Bueno, el creador, yo estoy convencido de que lo ha creado mi mente. Exactamente. Sí, ¿Quién cree en el creador? Yo. sí. O sea, ese creador, si no es que no haya un poder creativo, pero ese creador es producto de la mente. Vale. Has dicho poder creativo. Mm. Lo otro lo tengo claro. ¿El poder creativo es mente también? ¿O es algo más allá? Es la mente en esencia, en su estado más sutil, en su forma causal. El poder de manifestación, diría yo, más que de creación. El poder de manifestación más que de creación. Mm. ¿Cuál es la diferencia de una cosa a otra? ¿Que uno es espontáneo y el otro no? Correcto. Cuando te llega una idea a la mente, Sí, ¿llega espontánea o en cuestión de tiempo? es espontánea, ¿no? Y es interesante porque todas las respuestas están dentro de uno mismo. Busco al creador, no lo encuentro, porque ese creador como tal no existe. Claro. ¿Qué es lo primero que aparece en la vigilia? Yo, Ah, y luego que pues Dios, la maceta que tengo delante de la ventana. el mundo. Si la primera Sí, persona es yo, la segunda persona tú, el mundo. Y luego aparece la idea de que tiene que haber un creador, sí, que manifestó a este yo y al mundo. Es correcto, pero no es lo que el individuo piensa o cree que es. Como el individuo cree que es una persona, entonces también piensa que Dios es una persona.
Sí, se tiende a humanizar y a pensar que la justicia divina en verdad es la justicia humana, claro. No, que Dios es una persona. Sí, Pero lo que uno llama Dios, el absoluto está más allá de Dios. Si Dios es creador, entonces si quitamos la palabra creador y la cambiamos por poder de manifestación o poder creativo, es un poder dentro de la conciencia. sí. A través de la mente, que es la que crea todo. Esto, tangible. Es que eso es la mente en su estado, en su forma causal, como causa. Sí, sí, El efecto es la aparición del que ve lo visto y el acto de ver, el individuo, el mundo, Dios y todo lo demás. En uno de los Upanishads, en los Vedas, dice que el absoluto manifestó a un creador para que hiciera algo por él sí, o para él. Pero como ese poder no estaba separado del absoluto, se tuvo que manifestar a un individuo, ¿sí? Al que ve. Pero el que ve sin luz no puede ver. Entonces, hágase la luz. Pero si los objetos, el acto de ver no puede suceder. Ya aparecieron los objetos. ¿Mm? sí, Y pareciera que el mismo absoluto, que ese poder hubiera velado al absoluto y dando la impresión de que el absoluto es el individuo que ve al mundo, ¿sí? sí, Que es un individuo que ve a un mundo como si fuera separado de sí, externo a sí mismo. Entonces, si manifestó a un creador, el absoluto está más allá del creador o del poder creativo. ¿Me sigues? sí, perfectamente. En el hinduismo eso se le llama energía potencial no diferenciada y el término sánscrito es Shakti o Kundalini o simplemente es energía. ¿Y qué es el universo? Es una energía condensada, una energía que vibra una frecuencia en particular que da la impresión de que fuera sólida, ¿m? De que tuviera una Sí, realidad objetiva. ¿Y qué son los pensamientos? Otra forma de energía más sutil, no perceptible a través de los sentidos, ¿m? Sino a través del ego, que todavía es más sutil. ¿M? Y detrás de lo más sutil está la causa de lo sutil y lo grosero, o lo grueso. Y más allá de la causa de lo sutil y lo grueso está lo no causal, ¿sí? Lo que no causa nada, ni lo sí. causó nada, que no pudo haber sido, no pudo haberse creado. ¿Mm? Esa es la conciencia. Esa es la conciencia, correcto. También se le llama supercausal, super como más allá, no como, Sí. o supraconciencia, superconciencia. Siento más afinidad con esto que me estás diciendo que con cualquier religión que haya, en la que me haya interesado. Porque refleja tu propia experiencia. En definitiva, sí. Volviendo al tema del arte, si me lo permites, hablamos alguna vez acerca de eso, porque tú habías practicado karate. Cuando
cuando un músico está muy concentrado, por el motivo que sea, tal vez porque vas a tocar delante de gente y la mayoría son músicos y te van a mirar y entonces estás ahí, necesitas estar muy concentrado para no equivocarte. Hay ciertos momentos en los que estás en el escenario o incluso me puede ocurrir en casa practicando y de repente me da la sensación total de que no estoy, de que la música está fluyendo, de que la música está sonando y nada más. Pero es como si yo fuese espectador de lo que está ocurriendo. Eso Eh, en mente. no, no, porque el que no está no sabe que no está. Claro, mientras me está pasando eso, no sé nada. Luego lo pienso y digo, mira lo que ha pasado. Mm, ¿Me explico? sí, la mente surge de nuevo y reclama ser el experimentador de lo que ha pasado. Sí, exacto. Bueno, hace tiempo que me di cuenta de que no era así, porque claro, si yo tuviese esa capacidad, compondría, bueno, me di cuenta, ya sabes, estamos hablando en estos términos egoicos, pero claro, yo no puedo componer ni llegar a eso cada vez que quiero. O sea que me di cuenta hace tiempo que eso es algo espontáneo y que no tiene nada que ver conmigo, es un regalo. Porque no, no es un regalo para quién, Ya, claro, es lo que eres. No te lo puede dar nadie, no es una cosa que pasa, es lo que eres. ¿Quién va a recibir el regalo? claro. ¿Sabes? Yo empecé a tocar por diferentes motivos, me gustaba la música y tal, pero me di cuenta de que, porque yo he practicado muchísimas horas al día y me di cuenta de que era una forma de escapar y durante muchos años fue una forma de escapar de mi vida, de mis problemas, de la juventud, tal y cual, en fin, las cosas estas, ¿no? Pero con el paso del tiempo empecé a percibir que era una forma de meditación. Porque incluso practicando muchas veces estás tan concentrado que definitivamente desaparece. Correcto. Y, y creo que me gusta tanto, tanto, tanto la música, básicamente por eso, porque me lleva a eso, con más facilidad incluso que la autoindagación. No sé si es por la práctica, precisamente, porque de alguna forma, claro, tocaba tantísimas horas por ese motivo, para ver si, bueno, no lo hacía conscientemente, pensando en llegar a ese estado, porque claro, no sabía si iba a aparecer ese día o no. Pero ahí está. Si uno se enfoca en la acción, sin interés en el resultado de la acción, Sí. el sentido hacedor desaparece. Pues, Cuando toco me cuesta menos que en cualquier otra faceta de mi vida. correcto, porque te gusta. Sí, Pero sí, en lo que no me gusta, no, no, lo hago a regañadiente. Pero si cada acción se llevara a cabo simplemente porque sí, simplemente hacerla sin que me guste o no me guste, sin esperar nada a cambio, sin aceptarla o rechazarla, el sentido hacedor o yo, ese es lo que llaman el karma yoga o el camino de la acción. sí, Por eso se sugiere que los que no pueden indagar todo el tiempo, ¿ok? Que mientras estén llevando actividades se concentren solo en la acción. sí, claro, de alguna forma eso lo hago de forma involuntaria cuando toco sobre todo, Por eso es que la gente hace lo que le gusta. porque te está aportando eso, aunque no te des cuenta. Uno debería hacer eso, porque es natural, es espontáneo. Sí,
¿Se sabe de algún... Es que me estoy acordando de cosas de la India, de músicas y de que parece ser que fueron compuestos por personas iluminadas. ¿La música, el arte, te puede llevar a la iluminación? Que inclusive el concepto de belleza, ¿Cómo inclusive es eso? el concepto de belleza o no sé, lo extraordinario de la naturaleza, donde la mente está tan perpleja en lo que ve que el sentido de observador desaparece. Sí, 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 sí. No estaría mal que la autoindagación fuese tan fácil en el resto de facetas de mi vida diaria. Pero hay días que encuentro mucha resistencia. Ahora que estoy delante tuya, al segundo de decirlo, ya estoy autoindagando. Pero cuando no estás tú, hay días que cuesta. No, no cuesta nada. La mente es el mismo pensamiento que cuesta, es difícil. ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón. La mente revelándose, Sí, pero entiende que tú siempre estás allí como conciencia. Esto está relacionado con la conversación con Cristina al principio. sí, Hay algo que te dice que ese es el ego que está ofreciendo resistencia. Y tú dices, allí está el ego. La pregunta es, ¿desde dónde señalas al ego? sí, hay ocasiones que me pasa a posteriori porque hay mucho movimiento egoico, pero sé que siempre soy consciente de lo que está pasando. No puedes, Siempre, no puedes no ser consciente porque no puedes no ser conciencia. exacto. Si no, no habría percibidor de esto, claro. Correcto. Intente como tal. Sí. Perdona, entonces necesito que me repitas lo del sueño profundo. En el sueño profundo hay percibidor, porque luego yo sé que estaba en sueño profundo. Por lo tanto, Conciencia, no hay percibidor, hay conciencia. eso. No hay percibidor, pero sí está la conciencia. No está ni el percibidor ni lo percibido, ni el sujeto ni el objeto, Sí, ni el individuo ni el mundo, sí. ni Dios. Pero tiene que haber una conciencia de la ausencia de todo eso, que es la misma conciencia de de la presencia de todo eso en la vigilia. Sí. De hecho, he estado meditando acerca de lo que me dijiste de ese sabio que tiene Alzheimer, Mm. que él es consciente de lo que le está pasando. Y entonces, porque claro, en la vez que hablamos de eso, pues tenía esos episodios yo de neuroborreliosis y tal, y que se te va la cabeza y todo eso, ¿no? Y tenía preocupación por ello, por más que nada pensando lo que me había acontecido años atrás, porque ahora no, los episodios son diferentes. Pero incluso en esos momentos en los que yo no sabía prácticamente quién era, me perdía saliendo a la puerta de casa, me perdía, se me caía la baba, no podía hablar y todo eso, pero yo estaba allí. Siempre había alguien o algo dándose cuenta de que eso estaba aconteciendo. Y a eso no le pasa nada, no le está aconteciendo nada. No, Es inafectado por todo eso.
El estado en el que, pregunta tonta, ¿el estado en el que está el sabio es ese? No, no está en ese estado, porque no es un estado. Claro, claro. Él es eso. Se le llama el cuarto estado o inclusive más allá del cuarto, el testigo, pero no es un estado, es la conciencia de los estados, cualquier estado es mental, Sí, pero claro. la mejor traducción que encontraron fue el estado natural. Sí, para que de alguna forma lo podamos entender. Claro. Fíjate que se habla de estados de conciencia, pero la conciencia como tal no varía, no va de un estado a otro. Por lo tanto, esa conciencia, si vamos a hablar que cambia de estados, tiene que ser una conciencia relativa, porque ahora está en este estado, luego está en otro estado, luego está en otro estado. ¿Mm? La vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo son, si se me permite, mal llamados estados de conciencia, son estados mentales. Sí, ¿Mm? La conciencia es, valga la redundancia, la conciencia de los tres estados mentales, ¿sí? Lo que se llama el consciente, subconsciente e inconsciente, porque se cree que la conciencia es limitada, entonces se habla de consciente, subconsciente e inconsciente. ¿Mm? Pero, ¿cómo puedes hablar del inconsciente? ¿Cómo sabes de la existencia del inconsciente? Tiene que haber, siendo exactamente, claro. tiene que haber conciencia del inconsciente. Por lo tanto, esa inconsciencia no puede ser real. Y la otra, ¿sí? Es absoluta. Esta debe ser relativa, por lo tanto, no es real porque está sujeta a cambio. Y la otra debe ser absoluta porque no cambia, es permanente. Eso me lleva a una pregunta acerca de la muerte que te habré hecho 324 veces. Cuando yo muera, cuando la mente se muera, es que claro, ya me hace gracia hasta la pregunta. Mi mente quiere saber que si la conciencia, una vez que ella se muera, si la conciencia va a seguir ahí. O sea, si la mente va a seguir, es una pregunta absurda. He pillado a mi mente hablando de la continuidad, que quiere continuar ahí, después de la muerte y todo eso. Entonces estaba inventando un rollo macabeo identificándose ella con la conciencia, de alguna forma. Claro, como yo no llego a entender lo que es la conciencia, la mente no llega a entenderlo, pues juega con esos conceptos. Y Bueno, la, yo me quedo, y la mente no va a estar allí para saber si la conciencia está allí después que ella no está allí. claro, Quiere saberlo ahora que está allí, para decir, ah, ok, perfecto, no hay ningún problema, la conciencia sobrevive al ego, dice el ego. sí, Pero cuando el ego muera, no va a estar allí, no va a estar allí para saber que no está allí, mucho menos para saber si la conciencia está allí. sí, claro. No es más que un juego Ah, mental, ah. se quiere perpetuar. Por eso cuando el buscador va madurando, ¿de quién son las preguntas? La conciencia no tiene dudas. Son de la mente, Eh, entonces uno se va dando cuenta, esto es un círculo vicioso que así no se acaba, así no se detiene. sí, Y eso es samsara, y eso es karma. ¿Mm? Porque cada vez que surge el que pregunta, nace el que pregunta. ¿Mm? Y a lo que nace, hace, ¿sí? O cree que hace la pregunta. Karma, claro, ¿sí? claro.
Karma. Samsara, sí, reencarnó, apareció otra vez en la carne, apareció reflejado otra vez en el cuerpo. Por eso la gente tiene que entender qué es lo que realmente quiere decir karma, destino, acción, hacedor, samsara y todo eso. ¿Qué significa realmente el fin de todo eso? Es el fin del pensamiento yo, no el fin de lo demás. Lo demás no tiene principio ni fin, porque todo lo demás es conciencia. Y este yo tampoco tiene principio ni fin, simplemente se reconoce como tal, como ilusorio y no separado. O sea, la ilusión no existe separar de la conciencia. ¿Mm? O sea, se sabe que es ilusorio y que no existe separado, es decir, que no existe. ¿Mm? Sí, Es decir, si yo sé que la copa es cerámica, la taza es cerámica, la taza no existe. Aquí no hay ninguna taza. Aquí lo que hay es cerámica, una masa indivisible de cerámica. sí, claro, claro, claro. La taza desaparece, el mundo desaparece. Sí, ¿Y cuándo aparece la taza? Cuando aparece el yo que dice que es la taza. ¿Mm? Cuando aparece la sí. identificación con la taza, aparece la taza. Cuando aparece la identificación con el cuerpo, aparece el cuerpo. A lo que aparece el cuerpo, aparece el mundo. Qué fácil es cuando estoy aquí contigo. La idea es hacérselo, dárselos en una cucharita de azúcar, Sí, en una conchita de maní. Y evitarles todo ese vagabundeo intelectual, filosófico y que no conduce a nada porque es la mente dando vueltas, como decía. Es un círculo vicioso. correcto. Bueno, a veces después del sasán me dura esa cosa de que es todo tan fluido, tan fácil. Ese es otro de los motivos, supongo que por lo que vengo. Y también te pregunto para ver la reacción de mi mente. Hoy, por ejemplo, está contenta porque las respuestas han sido, en fin, mejor, según ella, que las últimas respuestas que me diste, las últimas que te pregunté, porque se sintió ella insegura o ofendida. Me sentí, por no separarme del ego. Perdón, me distraje como algo acá. Perdón. La última parte. No, solamente me doy cuenta cuando estoy contigo del movimiento de la mente. Me cuesta muchísimo menos trabajo en todos los aspectos. Incluso cuando te hago preguntas, viendo la respuesta de la mente, mientras me vas respondiendo si hay movimiento, si no hay movimiento. Hay veces que no hay y cuando lo hay, pues unas veces está contenta con tus respuestas y otras veces no. Se siente atacada, dolida, se siente que ya César es otra cosa. Y por eso me gusta volver aquí y volver a exponerme. Por eso se sugiere el satsang, porque o se te hace fácil verla o, o simplemente la ves. No tienes que hacer nada para darte cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me sigue resultando más fácil cuando hablo contigo, no solamente cuando estoy aquí. Sí. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. Muy bien. Muchas gracias, César. Ok, Que te quiero un montón. ok.
Maestro, buenas tardes. Eh, Hola, te oigo, he sí. visto, he visto al maestro Satya Sai Baba cantar, cantar, y escuché un discurso de él de los vayans, y él decía que un vayan era adoración y reverencia. Este canto que él hacía, ¿lo hacía diario, maestro? Decían a diario, Ajá. decían a diario 3 veces al día. Él, Ah, no, no, él no cantaba 3 veces al día. Los cantos se hacían 3 veces al día. Él a veces cantaba con los devotos. Él a veces pues, lideraba los cantos, los bhajans, ujú, son cantos devocionales. En Puttaparthi, cuando había una sesión de cantos, generalmente duraba unos 20, 25 minutos y se cantaba a todos los nombres y las formas que se conocen como Dios, por lo menos las principales, incluyendo Buda, ¿ok? Alá, ¿sí? Rama, Krishna, Shiva, Jesús, Zoroastro, Mahavir, ¿no? De los maestros o avatares más conocidos de cada religión, o sea, porque él decía que todos ellos hablaron de lo mismo y todos ellos representaban la realidad sin nombre y sin forma, ¿no? Eso se llama devoción al nombre y a la forma. Aquí, con una mentalidad más abierta, se reconocían a todos los nombres y todas las formas de los dioses personales, ¿ok? Como lo mismo, como simbólico, como representantes simbólicos de esa conciencia absoluta sin nombre y sin forma. So, él a veces cantaba con los devotos. Esos cantos se llevaban, él comenzó a hacer esa práctica, él la inició cuando era muy joven, que empezó a revelar que era un avatar. Entonces se reunía con un grupo de devotos y creo que era como a las 5 de la mañana, salía por todas las calles del pueblo con los devotos cantando Vayans, ¿ok? Y generalmente iban con panderetas, con símbolos, iban agregando cada vez más instrumentos. Y la idea era hacer que el pueblo se despertara, ¿ok? Que lo primero que pensara fuera en Dios, ¿sí? Que comenzaran el día con ese pensamiento. Y eso empezó a producir un impacto en el pueblo, ¿ok? Mucha gente no le gustaba porque los despertaba. Todas las mañanas salía con el grupo de gente por todas las calles cantando Vayans. Entonces, los primeros cantos se hacen a las 5 de la mañana y se llama Naga Sankirtan, ¿eh? Eso también se llama Kirtan, ¿eh? Entonces, ah, van por todas las calles del ashram, ¿ok? Cantando Vayans. Luego se hacía otra sesión a las 9 de la mañana y se hacía otra sesión a las 5 de la tarde. perdón, maestro, pero tenía mucha exigencia también con los alumnos para la cuestión del ritmo y la métrica en las vayans, porque escuché un discurso en donde literalmente dice, si pierdes este instante Mm, sin poner atención en lo que eres, mm, te estás comportando como una bestia. mm, Y fue así como, ¡pum! mm, Fuertísimo, fuertísimo, porque normalmente y es en un documental que surgió después de la Revolución del Amor. mm. Y incluso sale la esposa del maestro Ratanlan. Y entonces, en una parte dice,
busca voluntariamente lo que usted acaba de decir, la belleza, el arte, y dejar de comportarte como un troglodita cavernícola. Entonces, es así como muy contundente Satya en ese sentido, de busca voluntariamente la afinación con lo más sublime, ¿no? Y me pareció impresionante porque en ese documental decía que fueron 60 años de él todos los días atendiendo todos los días y que parecía que no se cansara y de pronto maestro es... Sí, sí, no se cansaba nunca. Yo me acuerdo, no hay, que yo sepa, no hay ninguna una reseña de haberlo visto ni siquiera bostezar, Wow. Joni. A las 3 de la mañana ya estaba despierto, a las 4 de la mañana ya estaban trabajando. Ya estaba reunido con todo el personal de todos los institutos, de todo lo que había allí, hospitales, las escuelas primarias, secundarias, universidades, posgrado, ah, centros culturales, proyectos de lo que fuese. ¿Ok? Entonces sí, se saben. Cuando los estudiantes se preocupaban por la entonación, él decía que cómo hacían para conseguir la entonación adecuada. Decía, canten con amor. Y la entonación sale sola, ¿no? Entonces, claro, eso produce una vibración en particular que afecta al entorno. Se hicieron experimentos, ¿ok? Científicos, sobre todo con plantas, ¿no? Y con otros elementos para probar, ¿sí? El impacto de los cantos devocionales en el entorno, ¿no? O sea, todo eso tiene una función. Todos esos monjes que están aquí y allá en sitios en particular haciendo rituales, eso tiene una razón de ser. Pero en el caso del avatar, ni el movimiento de un dedo es No hay desperdicio sin una razón. no hay un desperdicio ni de su inhalación y exhalación. Y todo con el propósito de beneficiar al colectivo. ¿No? Eso es lo que 60 años, maestro. Que, o sea, que la pobre conceptualización de el amor. Y algo que me pareció era su contundencia, su contundencia. Y muchas gracias, porque al tenerlo así de primera mano, es muy distinto que escuchar la anécdota del video de me regaló el anillo más grande para que pusiera yo atención. A mi anillo le entraba el agua para que pusiera yo atención. Me decía, pues párate derecho y canta. Y ha venido como resonando. Ayer escuché de que el maestro Satya se llevaba y ahorita que usted dijo
canta, ¿no? O sea, que cantara, que el cantar, la devoción, que el canto es la devoción, y el maestro en un discurso decía, tu vida es tu canción. Mm, mm. Entonces, muchas gracias, maestro. Había un muchacho que cantaba para, para el común denominador, tenía un vozarrón, ¿ok? Y ese día él estaba cantando los baños y Baba estaba enfrente y Baba lo miraba y le volvía a mirar y cantaba como, no sé, como un artista. Y a la que terminaba los cambios, llamó a la persona encargada de la parte devocional, dijo, esa persona no puede cantar más. Pero ¿por qué? Porque se está disfrutando a sí mismo y no está disfrutando aquello a que le canta. Su ego se está regodeando, ¿sí? De su propia voz. ¿Me sigues? Maestro, ese sentido de no perder, no perder, no perdía ni un instante, no, o sea, no lo perdía porque también le decía, vi un documental en donde una persona que llevaba gente de Estados Unidos decía que siempre era muy bien recibido por Satya Sai Baba, pero que en una ocasión entró antes que el grupo y no lo dejó entrar, lo sacó y lo sacó y lo sacó y decía, ¿y por qué ahora Swami me hace esto? Y que al final del día Swami le dijo, no entres al principio cuando traigas un grupo, recuerda que siempre estás sirviendo, entra al final y que no seas visto. Entonces fue, no perdía ni un instante, o sea, nada se le iba. Y miles de asistentes, ¿no? Sí, el énfasis era ese, tú de último y que nadie se dé cuenta. Y ni siquiera que se den cuenta, no solamente de último, sino que no se den cuenta de que estás allí. Guau. Y eso va a hacer que todo el mundo se dé cuenta, pero el impacto de eso es diferente. Una de las cosas que me llamó la atención era como la representación ideal del ser humano, ¿ok? Y se comportaba como el mejor anfitrión. Él entraba de último al cuarto de entrevista. Wow. Entraba, entonces miraba todo el mundo bien, están cómodos, seguros, traemos algunos cojines, no les hace falta, ¿no? Se ponemos el ventilador, hace un poquito de calor. No, 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 la gente muy de manera, no, no, no hace calor. Si hace calor, vamos a ponerle un poquitico y lo ponemos suave. Y luego se sentaba y decía, ¿qué quieres? ¿Sí? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Mm? ¿Cuál es tu dilema? ¿De qué hablamos? ¿Sí? Y era súper estricto en ese sentido. O sea, cada vez que él veía que el ego estaba ahí, lo señalaba, lo señalaba, 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 señalaba. De hecho, este médico estadounidense cuenta que en esa misma reunión él le decía, no te puedes cansar, no te canses a cada instante de buscar la armonía, de tener como la unión, el tejido, el servicio, no te puedes cansar, no tienes permiso para cansarte en expandir el amor. Y fue así como, no, y pasa una parte donde dice, no me lo permito, no me permito jamás, ¿no? El cansarme en expandir el amor gracias a Swami. Por eso le preguntaba, porque una cosa es una cosa y otra cosa 60 años. Mm.
y fue muy impactante escucharlo. Cuando estoy contra mujeres, soy mujer. Cuando estoy entre hombres, soy hombre. Cuando estoy entre ancianos, soy anciano. Y Cuando estoy entre niños, soy un niño, y cuando estoy cuando solo, estoy entre niños, soy Dios. soy Dios. Eso quiere decir que la conciencia asociada con algo es ese algo. Pareciera que se convirtiera en es ese algo. ¿Mm? ¿Me sigue? Cuando estoy asociado a esta forma, soy esa forma. Cuando estoy asociado a esta forma, soy esa forma. Cuando no estoy asociado a ninguna forma, soy los informa. ¿Mm? Ahora, Y sí, siempre es los informa. También quiere decir que la forma y los informa son uno. sí, y, La forma, pero amo, sí, maestro, ver, y eso. la cerámica Ujú. asociada a la copa, a la taza, es la taza, ¿sí? Cuando la cerámica está con la taza, es la taza. ¿Te das cuenta? Es lo que quiere decir. Pareciera que tomara la forma, ¿ok? Pero pareciera solamente. Cuando está sola, es decir, cuando la idea, la identificación con la taza, la asociación con la taza no está, es cerámica, ¿sí? Pero en realidad siempre es cerámica, y cualquier forma que tome la cerámica es la cerámica. Esa es lo que quiere decir. Fue impresionante ver ayer un video porque veía sus pies y me acordé que usted decía en algún momento sentía sus pulgares en mí y fue wow, mi maestro tuvo los pulgares, o sea, sí, finalmente es lo mismo, ¿no? Pero fue darme cuenta de que tenía una actitud de gentileza de un príncipe, por decirlo, pero no era ningún idiota. No, ¿cómo describirlo? No, no había error, no había falla, no había desperdicio de nada. Decía, 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 no traten de entenderme, ¿sí? Sí, solamente disfrútenme. Muchísimas gracias, maestro, solamente era eso.
Ok, entonces nos vemos a la noche.